esta oportunidad hemos llegado hasta Talca, a la Seremía de la Mujer y Equidad de Género, para conversar con la encargada, con la Seremi Claudia Morales Cortain, y a quien agradecemos que nos recibiera. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo considerando la importancia de nosotros transmitir cuáles son los contenidos que trabajamos nosotros como Seremía de la Mujer y la Equidad de Género, cuáles son los ejes principales que está trabajando nuestro gobierno y sobre todo transmitir la tranquilidad de que estamos día a día trabajando por las mujeres y por otros grupos que se encuentran excluidos en nuestra sociedad. ¿Han aumentado las cifras este 2023 en materia de discriminación? Sí, ha aumentado y ha aumentado significativamente después de pandemia, sobre todo considerando, por ejemplo, si uno mide la Superintendencia de Educación, si uno mide, por ejemplo, las situaciones en tribunales, los tipos de delitos que han existido o los tipos de denuncias que han existido, uno se da cuenta que las relaciones humanas están bastante difíciles hoy en día y que por lo tanto la gran preocupación es las consecuencias que estamos viviendo. Y eso significa que la violencia es una consecuencia. Comprendiendo que la visión de ustedes es un poco macro de esta situación y porque tampoco no podemos individualizar ni identificar los casos por respeto a las víctimas, ¿es posible tener claridad si en este aumento de violencia el porcentaje ha aumentado en vinculación a mujeres o en vinculación a minorías sexuales o diversidades? Sí, ha sido un aumento significativo específicamente en violencia intrafamiliar. Yeah. Ahí partamos. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ahí no está visible si es el tema de disidencia sexogenérica o diversidad sexual, sino es como integrantes dentro de un hogar donde existe una dificultad que significa violencia, que es una conducta aprendida. En ese marco sí ha habido un aumento hacia la violencia contra las mujeres, también hay un aumento hacia los adultos mayores y obviamente en los niños, niñas, adolescentes. Pero cuando vemos las situaciones de discriminación por disidencia sexogenérica o diversidad sexual, ¿dónde están las denuncias hacia las instituciones? La denuncia sobre todo educacional, donde uno ve un aumento igual significativo, que es distinto en temas de tribunales cuando uno habla en el marco de la violencia intrafamiliar. Ahí está también enmarcado la ley de Zamudio, donde uno identifica que existe un aumento igual significativo, sobre todo enmarcado a lo que significa homofobia o lo que significa situaciones por ejemplo, de discriminación, por el solo hecho de estar enmarcado de la transición, en temas transfobia. Claro que es transfobia. Ahí en ese contexto tiene que ver con las conductas sociales. Ahí donde nosotros tenemos que partir y que esas conductas sociales están definidas en una socialización que está enmarcada desde la familia, en los establecimientos educacionales y también en los medios comunicacionales y en las religiones. Comprendiendo que este es casi un cambio de paradigma, ¿cómo están trabajando ustedes para que se genere esto? Para que bajen, por ejemplo, estos índices de violencia. ¿Cómo se traspasa esta información, este querer hacer bien las cosas hacia la comunidad? Bueno, en primera instancia, nosotros tenemos un proyecto político en nuestro gobierno. Y ese proyecto político se enmarca en cómo nosotros vamos a hacer transformaciones culturales desde las instituciones y de lo social. Cuando hablamos de transformaciones culturales, esto se instala desde los principios humanos, es decir, los principios que tienen que ver con los valores por el cual nosotros nos instalamos. ¿De dónde nos instalamos? Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con todos aquellos espacios que son necesarios de poder incorporar la discusión, incorporar cuál es la prioridad de nosotros, hacer una autorreflexión y una reflexión colectiva. Para ello, nosotros realizamos charlas constantes en establecimientos educacionales, sobre todo en la comunidad educativa adulta. Llámese la comunidad educativa adulta, profesores, profesoras, asistentes de educación. Los que están encargados de formar, digamos. Pero también a los centros de apoderados y apoderadas. Genial. Todos aquellos adultos significativos de los niños y niñas adolescentes. En segunda instancia, a toda la junta de vecinos, a todo lo que es comunidad, también todo lo que se refiere a los temas de las instituciones públicas, para disminuir las situaciones de sesgo, para ya sea hacia la discriminación o hacia también
temas que tienen que ver con, por el hecho de ser mujer, por ejemplo, no puede ingresar a ciertas acciones y pasa no por la normativa, sino pasa por una decisión propia. Como también, por ejemplo, si uno va evaluando los establecimientos educacionales, las circulares que tienen que ver con la ley de identidad de género no están siendo ejecutadas, y eso también tiene que ver con una falta administrativa. Entonces, como nosotros vamos focalizando los cambios culturales, pero también, obviamente, haciendo visibilizar las leyes que respaldan lo que es necesario en la administración pública ejecutar. Si no se cumplen estas leyes, tiene que haber un sumario administrativo. Okay. Sí, eso es muy importante decirlo porque existen varios espacios donde no tan solo los niños y niñas adolescentes pueden estar protegidos, porque aquí también hay que considerar que está la ley de garantía del derecho del niño y niña adolescente, sino en cierta forma cómo nosotros establecemos que las normativas sean ejecutadas lo mejor posible y lo humanamente lo más importante hacia el derecho de todas las personas que están involucradas. Okay. Porque siempre la discusión es, pero ¿por qué? Es como una discusión general que yo he escuchado, ¿por qué los derechos humanos son para uno y no para otros? Que es como que siempre cuando existen estas pugnas de decisión. En primera instancia, hay que considerar que las relaciones sociales siempre a veces y muchas veces se basan en las relaciones de poder. Y sobre todo considerando que no necesariamente vamos a tener buenas relaciones, generalmente puede existir conflicto dentro del marco de las relaciones sociales que se enmarca ya sea en una institución o socialmente hablando. Pero lo más importante es que los conflictos se van resolviendo cuando son bilaterales y nunca desiguales. Cuando son desiguales es porque ahí es donde nace una discriminación. Y ahí es donde la pregunta siempre yo les hago en general, bueno, todos estamos de acuerdo que existe un respeto, ¿cierto? Que el respeto es muy importante como un valor social y un valor personal. Y efectivamente todo el mundo me asienta en la cabeza. Pero la pregunta es, ¿qué es el respeto? Esa es la pregunta. ¿Cómo usted considera que se instala sobre el respeto? Y el respeto también tiene que ver con también cómo nosotros vamos reflexionando en las relaciones humanas de una a otra persona. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo vamos resolviendo al cual no vamos transando los valores? Porque generalmente nosotros decimos, no quiero transar los valores. Pero cuando uno transa, también tiene que estar muy involucrados los mandatos sociales. ¿Y cuáles son los mandatos sociales que nosotros tenemos? Que, por ejemplo, no podemos estar aceptando gente que no puede ser, por ejemplo, que tiene que ser hombre y tiene que ser mujer. Pero ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Entonces, finalmente, la conclusión en toda la discusión que realizamos es que nos encontramos con diversidades construcciones. Por supuesto, porque es hombre en género o hombre. Claro, ¿cómo vamos nosotros identificando en el marco de cómo nos vamos instalando, en nuestra ropa que nosotros nos colocamos, en la forma en que nosotros vamos dirigiendo también hacia las otras personas? Bueno, el respeto principalmente es aquel valor en que te permite visibilizar a un otro distinto a ti. Entonces es muy importante discutir cómo nuestra sociedad va discutiendo los temas, va evolucionando las ideas, pero la evolución de las ideas tiene que ver mucho con diálogo. Y ahí está nuestro trabajo que realizamos como Seremía. No sé. No tengo la menor idea qué es lo que significa esa palabra. Transversalización, que suena muy complejo, pero en la práctica significa que en todo el Estado tenemos a alguien que está pensando que todos y todas somos distintos y que por lo tanto tenemos necesidades distintas, y hay que pensar eso a niveles concretos, con todas las asesoras ministeriales de género. Eso significa el que todas las primeras medidas relacionadas al trabajo tengan la perspectiva de género y de las disidencias sexuales, y también mejorar las relaciones laborales con enfoque de género. Para la mujer que trabaja en la agricultura familiar campesina, a las mujeres que pertenecen a los pueblos originarios, poder también llevar la agenda transformadora del programa de gobierno al interior del ministerio y de sus distintos servicios. Eso es lo que estamos trabajando en nuestro plan de transversalización de género en el Estado, y así es como esperamos mejorar la vida diaria de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias.
rige hoy en día en el caso de mujeres y diversidades sexuales? La ley, ¿en qué las ampara? Mira, en primera instancia, la protección social tiene que ver en que lo más probable que pasa por las mujeres, sobre todo jefatura de hogar femenina, sobre todo si tienen niños o niñas menores de edad, tiene alta probabilidad de entrar a la pobreza. Okay. Lo mismo que pasa con el grupo de disidencia de sexo genérica y diversidad sexual, que la mayor probabilidad que existe de discriminación, de pobreza, lo digan ellos. Lo mismo que pasa en personas en situación de discapacidad, lo mismo que ocurre en adultos mayores. Okay. Cuando uno ve esa gama, lo que uno hace es trabajar elementos de protección. Hoy en la región del Maule es posible saber cuántas oficinas cuenta la Seremía para aquellas amigas que están viendo el programa o para aquellos amigos que están ya mirando y muy pendientes de decir dónde voy, dónde pido ayuda. ¿Cuántas oficinas existen en la región del Maule? Bueno, comentarles que como Estado en general existe el CERNAME, que es el Instituto Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde existen 8 centros de la mujer, pero que tienen convenio con otras comunas. Ya. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la primera instancia que tienen que realizar frente a una situación de violencia? Se pueden acercar a las oficinas del Centro de la Mujer que se encuentran en Retiro, en Talca, en Curicó. ¿Qué servicios prestan allí? Ahí, por ejemplo, específicamente en la atención, en los centros de la mujer, en la atención psicológica, sociojurídica que necesitan las mujeres en toda su diversidad. O sea, primero... Abogado, psicólogo. Exactamente. Abogado, psicólogo, en este caso, asistentes sociales. En los casos extremos donde tienen que salir de la casa y necesitan un lugar. Esa es la denuncia. La denuncia es lo que te hace. Okay. En el caso de que exista un alto riesgo, que cuando uno ve una denuncia, cuando uno hace una denuncia, es obligación de los carabineros y carabineras que acogen la denuncia aplicar una pauta unificada de riesgo. Eso es muy importante. Segundo, que esa pauta unificada me identifica si es un riesgo bajo, medio o alto. En el caso que sea alto, porque está en riesgo en la vida no tan solo de la mujer, sino de los integrantes también de la familia, lo que se hace es tener una casa acogida a disposición. Y esa casa acogida tiene que ver con proteger la vida de la persona que está afectada en relación también con sus hijos e hijas que dependen obviamente de ella. Seremi, usted hace un rato atrás nos decía que también hacen estas capacitaciones organizacionales, ¿verdad? Sí, de las juntas de vecinos. Antiguamente siempre uno escuchaba que yo hice la denuncia a esta institución y no me creyeron, me dijeron, señora, váyase para la casa, no haga rabiar a su marido. Hoy en día, ¿cómo se trabaja con organizaciones como, por ejemplo, Carabineros? PDI, para que tengan empatía con la víctima, porque puede ser un empujón, un tirón de pelo, un garabato, ir en escala. En escala. Que puede ser tremendamente grave y doloroso para la víctima. Pero para que quien está escuchando tenga la misma sensibilidad que a esa persona le está afectando. ¿Cómo se trabajó ahí? SENAMEC trabaja con un grupo de carabineros y carabineras que están asociados a oficinas que tienen que ver con familia. Y en ese contexto, ahora todos los carabineros y carabineras están trabajando en cómo hacer la primera acogida y cómo realizar la escucha activa. Porque lo primero que nos pasa como seres humanos es enjuiciar y opinar. Tenemos esa capacidad. Es mucho. La idea es no juzgar, no enjuiciar y no hablar. Solamente tienen que aplicar la pauta unificada de riesgo y ver las derivaciones correctas a instituciones especialistas. Ahora, SENAMEC no es el único que atiende y protege a las mujeres o, en este caso, a la diversidad de manifestaciones de violencia que existen, sino también incluso se va trabajando, por ejemplo, en la Corporación de Asistencia Judicial, en términos jurídicos, existe incluso... ¿Se van vinculando más instituciones? Absolutamente. Hay ingresos de otras instituciones que van también apoyando. Y apoyando de acuerdo a los casos que van ingresando tanto a la Seremía como al servicio. Aquí todos tienen derecho a poder ser protegidos. Pero para eso la denuncia es la primera instancia. Parte todo allí. Y parte. Ahora, ¿no? Si usted, por ejemplo, no quiere denunciar a los carabineros, no sé, se suponga, porque los carabineros, en carabineros son el 80% que se ingresan las denuncias en nuestra región. Puede hacerlo perfectamente en Fiscalía del Ministerio Público. Lo puede hacer perfectamente en los tribunales de familia o en los tribunales de garantía. Si en un hogar la víctima no se atreve a denunciar,
¿tiene validez si denuncia otro integrante del hogar? Absolutamente. De Si hecho, denuncia un vecino, un familiar absolutamente. Incluso externo. pueden llamar a la 149 para poder realizar la denuncia respectiva. Okay. Ahora, cuando hablamos del número 1455, es un número solamente de asesoría, Okay. no es de denuncia. Eso es muy Ok, importante. 1455, asesorías. Asesorías. Saber qué Son- hacer. Exacto. ¿Qué hago con este caso? O qué hago, sé que existe una vecina o un vecino. Y ahí es muy importante. Pero más importante es que la víctima tiene la libertad de denunciar o no denunciar. Ok. O sea, no podemos obligar a una persona que lo denuncie. Por eso le decía yo, si yo no soy víctima, no quiero denunciar, pero mi hija está viendo la violencia que se Ella puede ejerce, denunciar ella puede. y se realiza una investigación respectiva al caso. Ok. Y obviamente se llama a la persona que es víctima para poder hacer solo atención psicológica Ujú. o cualquier atención que ella estime conveniente. Porque ese es un proceso. Ujú. No es un día para otro que la persona va a decidir no ser más víctima de Claro. violencia. Dice, hay estudios que hablan que pasan entre 7 a 11 años que se atreven a Exacto. hacer la primera denuncia. Exactamente. Y justamente porque no importan los niveles socioeconómicos, no importa incluso los niveles educacionales. Una persona que es víctima de violencia al interior de la familia, en el contexto de pareja, cuesta enormemente denunciar. Ujú. E incluso muchas veces, claro, la autonomía económica es importante, ¿sí? Eso es muy importante decirlo. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es la medida? Si nosotros encontramos que existe una autonomía económica, que existe, por ejemplo, niveles educacionales más altos o redes de apoyo más altos, lo más probable es que va a salir más fácilmente en la situación de violencia que está viviendo. Esto corre hoy también para nuestra actual diversidad sexual, también para ese tipo de, para este tipo de pareja. Absolutamente. Okay. Las denuncias también Se pueden toman ser con el acogidas. mismo calibre, digamos. Con el mismo calibre Ok. en la denuncia. Lo que pasa es que los centros de la mujer solamente incorporan a personas en este caso, mujeres en el contexto de pareja. Ok, Pero en nuestro ministerio está cambiando las orientaciones ok. técnicas. ¿Y por qué? Porque en nuestras definiciones estratégicas como ministerio es trabajar también no tan solo a las mujeres, sino también a todo el grupo de disidencia sexogenérica y diversidad sexual. También poder trabajar la prevención sobre todo, porque la prevención es un tema muy importante de realizar desde los establecimientos educacionales hasta la junta de vecinos, hasta la comunidad en general. En este 2023, ¿qué trabajo han hecho desde la Seremía para precisamente ayudar a esto, a visibilizar? Bueno, nosotros estamos trabajando muy en conjunto con Prodemo y Cernamej, que son como las instituciones que están en el fondo en el ministerio. Ujú. Las tres son como un gabinete, como de género, por decir así, y realizamos estrategias en los establecimientos educacionales, que lo hacemos en conjunto con en este caso con la Seremía de Educación, porque la violencia de género, para que sepa en general la gente, se trabaja no tan solo desde el ministerio, también se trabaja desde el Ministerio de Educación, Ok. a través de los instrumentos de convivencia escolar y también, por supuesto, de sexualidad afectiva y género. Y cuando hablamos hoy de violencia de género, no hablamos solo De mujeres. de mujeres, No, sino que hablamos de todos los seres humanos que por desigualdades de poder y por discriminación viven manifestaciones de violencia. Ok, qué bueno, eso es como un gran importante. paso eso. Absolutamente, porque así es el marco teórico. O sea, nosotros tenemos un marco teórico, nosotros nos basamos. Y siempre, bueno, cuestionan mucho porque creen que es una ideología. Ujú. No es una ideología, esto es un marco, son teorías de trabajo con muchos estudios detrás de las situaciones y condiciones que los seres humanos viven en diversidad de manifestaciones de violencia. Lo que no nos puede pasar es que el Estado no tenga la opción para poder cubrir situaciones que tienen que ver con violencia y discriminación. Ujú. Eso no nos puede pasar. Sí nos han dicho que se ha extrañado un poco la campaña más masiva a través de medios de comunicación. ¿Por qué no se ha dejado ver tanto este año este tipo de campaña? Bueno, este año ha sido, sí es mi problema, que es la campaña comunicacional que ha sido construida por la sociedad civil. Ok. Por primera vez
en los años que nosotros llevamos trabajando lo que son campañas comunicacionales. Si es mi problema, fue construido a través de todas las organizaciones de mujeres y también obviamente colectivas feministas que trabajan con violencia, de cómo debería ser traducido una buena campaña. Okay. Si es mi problema, es el trabajo que ahora actualmente estamos realizando y que ya también lo estamos construyendo nuevamente porque vamos evolucionando las ideas. Y ahí, si es mi problema, tiene que ver con esa campaña que se lavaba las manos. Claro, por supuesto, nos falta mucho más radio, mucho más medios de comunicaciones en conversar en estos temas, en poder discutirlo, dialogar con la gente. Lo que pasa es que nuestro trabajo tiene que ver con el territorio. Las campañas se hacen boca a boca también, y nosotros tenemos que estar en cierta forma dialogando con las personas, sobre todo con las dirigentes, sobre todo con los dirigentes de la Junta de Vecinos, para que ellos sean buenos transmisores también, y por eso Sename está trabajando con monitores y monitoras en prevención en violencia. Seremi, nosotros le queremos agradecer este tiempo de conversación que ha tenido para este programa Excope, y quiero dejarle este minutito final, porque a lo mejor se nos queda algo en el tintero importante a tratar, para que usted le entregue el mensaje a la comunidad. Absolutamente. Bueno, nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nosotros nos encontramos con un gobierno que lo lidera el presidente Gabriel Boric, intensificando, sobre todo poniendo en el centro lo que significan las transformaciones culturales para disminuir las desigualdades, sobre todo no tan solo las desigualdades relacionadas con lo que significa la discriminación, sino las desigualdades sociales, económicas y también políticas, porque es muy importante que las mujeres sobre todo nos encontremos en todos los espacios de poder. Así que nosotros estamos trabajando en todas las áreas, con todos los ministerios, obviamente a nivel regional y con la coordinación con la gobernadora regional, Cristina Bravo. La idea es poder evolucionar y trabajar en el marco de instalar sobre todo recursos que son importantes para las mujeres, sobre todo en el proceso de las afectaciones que últimamente hemos vivido. Así que vamos en conjunto, junto con Humberto Queveque, que es el delegado presidencial, de cómo vamos instalando las mejores estrategias y las mejores formas de poder hacer protección hacia no tan solo las mujeres, sino también aquellos grupos que requieren de nuestro apoyo. Bueno, esta fue la entrevista a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales Curtain, a través de Excope. Nosotros seguimos con esta mirada en la región del Maule. No es mi problema que sea tan jote. ¿Hasta cuándo? Ya te lo he dicho 1000 veces. No es mi problema que siga con él. No es mi problema que no pague la pensión. No es mi problema que a esta altura quiera ir a trabajar. No es mi problema que ella haya mandado esa foto. No te laves las manos, si es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que vive violencia de género en siesmiproblema.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile.